Señalamientos. Presidente Nicolás Maduro denunció que el exmandatario colombiano Álvaro Uribe dirige un plan para asesinarlo. Calumniosas, así calificó el gobierno de Colombia las denuncias del ejecutivo venezolano sobre un supuesto plan en su contra. Tentativa. Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, anunció que las elecciones parlamentarias podrían ser en enero del 2020. Modificación. Embajada de Venezuela en Chile cambió la documentación que deben tener los venezolanos para solicitar la visa temporaria. Precios astronómicos. Venezolanos buscan alternativas para poder calzarse. Sospechoso detenido. Van 6 los policías heridos durante un tiroteo registrado al norte de Filadelfia. Supercampeón. Liverpool derrotó al Chelsea en la tanda de penales y ganó el primer título del año. Futuras presentaciones. La carrera de Plácido Domingo pende de un hilo. Venevisión, información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, 12:01 del mediodía. Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. De inmediato, Gregorio Rojas y Milagros Zambrano les presentamos lo que es noticia hasta ahora. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, dirige un plan contra Venezuela que buscaría atentar contra varios dirigentes oficialistas. El mandatario nacional afirmó que en Colombia no solo existe una campaña en contra de Venezuela, sino que además se preparan actos violentos. He sabido de un plan dirigido por Álvaro Uribe Vélez, con la participación del embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos. Un plan que se ha discutido con Lester Toledo, prófugo de la justicia venezolana, para ingresar a Venezuela 32 mercenarios para venir a intentar asesinarme y asesinar a dirigentes de la revolución. Lo han discutido en el búnker, en la casa donde vive Álvaro Uribe Vélez. No solo es la campaña en contra de Venezuela, en contra de Maduro, es que desde Colombia se preparan actos violentos. Durante una jornada de trabajo para revisar el avance del nuevo sistema productivo nacional, el jefe de Estado aseveró que la producción del país es clave para enfrentar las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump. Tenemos que producir aquí toda la semilla de todo el maíz, blanco, amarillo, de la soya, del sorgo, de la papa, de los frijoles, toda la semilla, toda, es una gran meta nacional producirla aquí. Teniendo la tierrita, teniendo la semilla, teniendo la mano, teniendo el agüita y teniendo todos los demás insumos, Venezuela puede producirlo todo. Ya vamos avanzando hacia esa meta. En la actividad, el Ejecutivo Nacional aprobó también el pago del primer lote de animales destinado al Plan Porcino Nacional. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, desestimó las declaraciones del presidente Nicolás Maduro sobre un supuesto plan que dirige el expresidente Álvaro Uribe Vélez para atentar contra su vida y la de otros dirigentes oficialistas. A través de su cuenta de Twitter, Holmes calificó de calumniosas las afirmaciones del mandatario venezolano por considerar que pretende distraer la atención de la crisis que atraviesa Venezuela. Aseguró que Álvaro Uribe Vélez y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, han dedicado su vida a servirle a la democracia. Y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, aseguró que no pasa de 2020 para realizar las elecciones parlamentarias en Venezuela. Ya comenzamos a hacer todo lo que es la investigación, los estudios, para determinar la fecha más conveniente para nuestro país, para la patria entera, de las elecciones a la Asamblea Nacional. No se vayan ahí de vacaciones en diciembre, porque pudiera ser que sean el 1 o el 2 de enero las elecciones. Cualquier día es bueno, ¿verdad? Claro. Ya ellos llamaron, viven pidiendo elecciones, ya andan diciendo que adelantar las elecciones parlamentarias es antidemocrático. Nadie está adelantando nada. Si quisiéramos lo haríamos,
Porque la Asamblea Nacional Constituyente puede eso y más. Si quisiéramos lo haríamos. Pero no queremos hacerlo. Por ahora no queremos. Lo que sí le podemos garantizar es que el 2020 no pasa. Y el 2020 comienza el 1 de enero. Cabello recalcó la potestad de la Asamblea Nacional Constituyente para anticipar el proceso comicial. El gobierno de Chile anunció que han sido modificados los requisitos para la solicitud de visa que deben tener los venezolanos, medida que entró en vigencia desde el 12 de agosto. A través de su cuenta en Twitter, la Embajada de Venezuela en Chile señaló que los solicitantes deben tener el pasaporte vigente o vencido con fecha de emisión del año 2013, así como una foto tamaño carnet, el certificado de antecedentes penales de no más de 90 días de antigüedad, así como el certificado de viajes debidamente apostillado que acredite el tiempo de estadía. La misión diplomática permanente resaltó que en caso de que la tramitación sea para un menor de edad, se debe presentar su pasaporte y el certificado de nacimiento apostillado. La sede consular acotó que es necesario que cada solicitud se registre a través de la página web trámites.minrey.gov.cl, ingresando a la opción Visa para adjuntar los documentos solicitados. Celso Fatinel, vicepresidente de FEDEAGRO, informó que no se alcanzaron las 110.000 hectáreas sembradas de maíz debido a la falta de insumos para la agricultura. Y es grave para el país, eso va a dar apenas un mes y medio de consumo a los niveles que estamos ahora. Realmente yo no creía como productor de maíz llegar a estos términos. Creo que ya el rubro vegetal de mayor extensión de siembra en el país quedó el café. O sea, y cuando hablas de café como que te lleva a la época de la colonia o nos lleva prácticamente desde que el maíz comenzó a despegar como rubro y a sembrarse extensivamente en los años 70. Fatinel expresó que los productores agrícolas tampoco están recibiendo créditos por parte de la Banca Nacional. La inmensa mayoría de los productores agropecuarios no tienen crédito con este tema del encaje legal y se ha disminuido muchísimo. ¿Cómo hace un productor de maíz que su flujo de caja es de un año? ¿Cómo hace un productor de maíz que arranca el 7 de enero a preparar la siembra de maíz y él cuando logra cosechar cobra a finales de diciembre, a veces en enero? El vicepresidente de FEDEAGRO señaló que los agricultores necesitan una distribución oportuna de semillas, fertilizantes, repuestos, así como una política crediticia que redunde en el aumento de la producción. El canciller de la República, Jorge Arreaza, participa en la recolección de firmas en rechazo a las sanciones de Estados Unidos. Escuchemos. Tenemos que responder por ese juramento y defender esta patria. Justamente ayer una delegación de Noruega vino a Venezuela para reunirse con representantes del gobierno y también por supuesto con la oposición. Juan Guaidó dijo que se reunieron con ellos. Quisiera saber si el gobierno nacional tiene previsto reunirse o ya se reunió en este caso en efecto con la delegación de Noruega. El presidente Nicolás Maduro le puso una pausa. Nosotros no nos hemos retirado del proceso de diálogo con la oposición o con las oposiciones políticas venezolanas que ha facilitado el Reino de Noruega. Y por supuesto que habrá contacto y seguramente lograremos restablecer ese diálogo con un mecanismo repensado, con una reflexión necesaria que es este momento en el que estamos. Aquel mecanismo que tuvimos hasta hace una semana, el resultado fue el bloqueo, el resultado fue el ataque, el resultado fue el seguir apelando a la conspiración, al golpe de Estado. Tenemos que tener un mecanismo que garantice la paz, la convivencia, la coexistencia entre todos los venezolanos y venezolanas. Canciller, ¿qué cree usted? Quizás para renovar sus zapatos últimamente es una de las cosas que más le cuesta. El siguiente trabajo de Euclides Sotillo nos cuenta lo que está haciendo el venezolano para poder calzarse con la situación actual del país, que ha afectado también a este sector. Como un año y medio tengo y veo cada día imposible no solamente de comprar un par de zapatos, sino de comprar un par de pantuflas. Este es el tiempo promedio que gran parte de la ciudadanía no repone su calzado. Y es que la crisis ha incidido en la priorización del ingreso hacia el alimento. Elizabeth Pontón es una de ellas. Apunta además que el zapato del venezolano cada día dura menos. Tenemos que caminar porque las camionetas también están caritas y que no tenemos la posibilidad de comprar un calzado por los precios tan astronómicos. Pero esta realidad ha llevado al venezolano a optar como primera alternativa la reparación del calzado y no su compra. Ya en muchas zapaterías del centro de Caracas le dan prioridad a este servicio. Entonces nosotros se lo reparamos, a veces que vienen pegándole parcho de los lados y toda broma y que tenemos que cosérselo.
Y ellos aceptan, me queda feo el trabajo, pero se lo hacemos. Para el presidente de la Cámara Venezolana del Calzado, Luigi Picella, solo el 10% de la capacidad de la industria está operativa. Precisó que la importación domina el mercado frente a la caída de la producción nacional, lo que incrementa los costos. Se ha incrementado la importación de calzado. ¿Por qué? La importación de calzado está exenta de arancel e IVA hasta el 31 de diciembre del 2019. Y entonces estamos compitiendo en una situación de desventaja en comparación con otras economías que no padecen lo que nosotros padecemos. Así lo reafirma el empresario de las botas, Carlos López, quien sostiene que este 2019 ha sido el año más duro para el sector. Estamos a un 10% de capacidad, eso es terrible para los costos. Cuando uno pregunta por qué el zapato y por qué tal artículo está tan caro. No es lo mismo producir 1000 que producir 100. Cuando tú produces el 10%, tus costos se elevan en demasía. Además, lamentan las trabas en la importación de algunos insumos para la fabricación nacional. El único insumo que no conseguimos es la suela de cuero. Ya vamos para 2 años que no se consigue suela de cuero. Suela. Pero a pesar de la actual situación, el empresariado del calzado venezolano ratificó su compromiso de seguir trabajando por el país. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. En Estados Unidos subió a 6 el número de policías que resultaron heridos durante un tiroteo registrado este miércoles al norte de Filadelfia y que finalmente terminó con la detención del sospechoso. Tras 8 horas atrincherado y disparando contra los oficiales, el agresor se entregó a las autoridades pasada la medianoche después de negociar su rendición. El sujeto fue identificado como Maurice Hill, de 36 años de edad, quien cuenta con un largo historial de condenas por posesión de armas de fuego y resistencia a las autoridades. El incidente se desencadenó la tarde de ayer luego de que los oficiales se dirigieran a una vivienda para responder a un incidente de narcóticos y realizar una orden de cateo. Fue entonces cuando el sospechoso se refugió dentro de la casa en la que también quedaron atrapados 2 policías y otras 3 personas que lograron ser evacuadas por un equipo de operaciones especiales SWAT. Los 6 oficiales heridos ya fueron dados de alta. En Paraguay, miles de opositores salieron este miércoles a las calles del centro de la Asunción para exigir la renuncia del gobierno tras la firma de una polémica acta que compra de energía con Brasil. Esto un día antes de que el presidente Mario Abdo Benítez cumpliera su primer año en el cargo. La solicitud de un juicio político fue el cántico más escuchado durante toda la marcha y también el más repetido en las pancartas de los asistentes. La oposición exige así la destitución de Abdo Benítez y del vicepresidente Hugo Velázquez al acusarlo de traición al país y de haber crecido en los intereses del presidente brasileño Jair Bolsonaro en la Ciudad del Este. Las fuerzas policiales dispersaron a los manifestantes que estaban bloqueando el paso en una ruta empleando balines de goma y gases lacrimógenos, un hecho que dejó varios heridos. La oposición rechaza la supuesta implicación del mandatario paraguayo en la firma de esa acta con Brasil, que no fue conocida por la ciudadanía sino hasta julio, pese a haberse firmado el pasado mayo. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Considerando que los miembros de la írrita e ilegal Junta Directiva de la Asamblea Nacional en desacato suscribieron un acuerdo que autoriza al ciudadano, por el usurpador Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez el nombramiento para ejercer los cargos del órgano de intervención llamado Junta Administradora Ad Hoc, que asumiera funciones de la Asamblea de Acciones y Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, o sea, la empresa de todos los venezolanos, para actuar en su nombre y como único accionista de PDB Holding Internacional, proceder a designar una junta directiva y en consecuencia nombrar
nombrarla en Citgo Holding Internacional, que es la empresa petrolera de todos los venezolanos, y de la empresa Citgo Petroleum Corporation, y entregarle a los ciudadanos Simón José Antúnez Bracho, Gustavo José Velázquez López, Carlos José Balsa Guanipa, Ricardo Alfredo Prada Silvi, David Smolanqui Urosa, Luis Mercedes Palacio Alzura, Edgar Rincón, Osvaldo Núñez, Fernando Vera, Helio Ramón Tortoledo, Andrés Padilla, Ángel Eduardo Olmeta Sifonte, Javier Troconis, Richard Excel y Luis Urdaneta, respectivamente, convirtiéndose en accionista en un verdadero hecho de corrupción que hemos visto todos los venezolanos, atropellando la ética y la moral que nos caracteriza a todos los venezolanos y venezolanas. Considerando que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión número 0039 de fecha 14 de febrero del 2019, declaró, primero, la nulidad absoluta de todos los efectos jurídicos de esas designaciones, por emanar de la Asamblea Nacional en desacato y contumaz, y sumirse en los dispuestos en los artículos 138 de la Carta Magna vigente al darse la usurpación de funciones. Declaró nulo e inexistente mediante sentencia número 0006 de la misma Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República de fecha 8 de febrero del 2019 que incurrieron en una intervención de la empresa del Estado con rango constitucional. Segundo, constituye otro asalto al Estado de Derecho de todos los venezolanos y venezolanas, de sus empresas, por parte de la irrita Asamblea Nacional, órgano que se encuentra en desacato, cuyos actos son absolutamente nulos, como ocurre en cualquier país del mundo cuando se desacata las decisiones judiciales. Tercero, contiene designaciones de autoridades de la Junta Directiva de PDVSA y de algunas de sus empresas filiales, las cuales son nulas, de nulidad absoluta. Del mismo modo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia evidenció la comisión de delitos de acción pública, en razón de lo cual, para el mantenimiento de la soberanía nacional, la independencia del país y el resguardo del sistema socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, se prohíbe enajenar y gravar bienes de su propiedad de estos señores, de los ciudadanos antes mencionados. Tercero, bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias, cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano, y también vamos a solicitarlo a los organismos internacionales. Bien, con estas declaraciones del Contralor hacemos una nueva pausa. Al regreso, más información, quédense ahí. Doce y 22 minutos del mediodía. El diputado a la Asamblea Nacional, Eustoquio Contreras, considera que la suspensión del diálogo incrementaría la inestabilidad política en el país, situación que asegura no aportará soluciones a los problemas que atraviesan los venezolanos. Contreras aseveró que los allanamientos a la inmunidad de los diputados opositores es otro factor que va escalando la conflictividad en el país. Un sector de venezolanos con un liderazgo a la cabeza que pide elecciones presidenciales para resolver los problemas políticos en el marco de la institucionalidad y la legalidad,
y otro país también con un liderazgo a la cabeza que dice que no, que esas elecciones se realizaron el 20 de mayo. Eso demuestra pues una gran inestabilidad. Podríamos llegar a un momento, si es que los actores, liderazgo de oposición y de gobierno no se ponen de acuerdo, donde se haga inevitable que fuerzas extrañas a la vida nacional impongan su agenda por la vía violenta para complicar más el asunto del país, pretendiendo que de esa manera puede solucionarse. El diputado aseguró que ambas partes políticas deben empezar a velar por los intereses del país y dejar a un lado los intereses parciales. Reiteró que la salida pacífica a la crisis en Venezuela solo es posible a través de la creación de estrategias y del entendimiento. El integrante del Consejo Político del Partido Socialista Unido de Venezuela, William Fariñas, insistió en que el proceso de diálogo en Noruega podría ser retomado por el presidente Nicolás Maduro. Fariñas reiteró que continuar participando en el diálogo es necesario, por lo que cree que el Ejecutivo reanudará el proceso de conversación en defensa de la paz. Informó que la participación ha sido suspendida en respuesta a las medidas tomadas por el presidente Donald Trump. Además, aseguró que la tolda roja está preparada para participar en unas nuevas elecciones parlamentarias. Trabajadores de la salud en el estado Anzoátegui protestaron en Barcelona por los bajos sueldos que reciben, falta de insumos y uniformes en los centros hospitalarios de la entidad. Nina Martínez con los detalles. Actualmente estamos ganando 40.000 bolívares mensual. Salario que no nos alcanza para nada. La mayoría de los trabajadores, el poder adquisitivo se ha perdido. Los trabajadores también alegan que le exigen al gobierno central establecer los sueldos en divisas, ya que lo que ganan no les alcanza sino para pagar pasaje. Y los médicos y enfermeros están abandonando sus puestos de trabajo. Es triste que empleados y obreros y enfermeras se estén yendo a otros países, nuestra mano de obra, para allá mañana renuncia 17 médicos en el hospital Racetti. Los trabajadores de la salud iniciarán un paro técnico a partir de este jueves 15 de agosto en los diferentes centros hospitalarios de la entidad. Desde el estado Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. El presidente del Frente Alberto Müller Rojas, Juan Simosa, aseguró que han entregado insumos y medicamentos a pacientes con diversas patologías a través de la red de oficinas de atención al ciudadano de ese organismo en Caracas y otras zonas del país. Durante el acto de conmemoración del 9º aniversario de la desaparición física del general en jefe Alberto Müller Rojas, Simosa reiteró su compromiso para trabajar por la salud integral de los venezolanos. ¿Cómo te llamas tú? Uno de los grandes trabajos que ha venido realizando el Frente Müller Rojas es el acompañamiento social a las personas de más escasos recursos, tanto en la entrega de medicamentos como ayudas técnicas y ayudas para realizarse exámenes, placas, tomografía. Y el Frente Müller Rojas, con un porcentaje muy significativo de cada una de las unidades de producción de lo que producimos, sacamos para poderle cubrir esos gastos al pueblo venezolano. Hemos entregado más de 60 sillas de ruedas, hemos entregado andaderas, muletas, medicamentos a más de 500 personas. Le hemos entregado medicamentos permanentes que van a la oficina a retirarlo mensualmente. La Alianza por el Referendo Consultivo abogó para que se retomen las negociaciones entre la oposición y el gobierno que se realizaron en Barbados. Pidieron a los actores políticos que van a dialogar que mantengan un clima que facilite el diálogo. Rechaza las nuevas sanciones del gobierno de Estados Unidos. Hacemos el llamamiento a los factores involucrados, por un lado a que se baje la confrontación, a que se intente reducir, distender los conflictos y que además los factores que están allí negociando puedan considerar distintas opciones. En primer lugar, insistimos en que la mesa de negociación debe ser ampliada a otros sectores de la población, políticos, económicos, sociales, pero además insistimos en que debe ser venezolanizada. Iniciarán una campaña de recolección de firmas para evaluar la posibilidad de convocar a referéndum donde el pueblo decida cuál es la mejor opción para avanzar en solventar la situación del país. En Maracaibo, habitantes de distintas comunidades de la parroquia Coquibacoa protestaron ante la falta de agua potable. José Leonardo Nava con los detalles. Buenas tardes, José Leonardo. Trancando la vía principal, los afectados denunciaron que sectores como El Silencio, Reyes Magos, El Valle, La Salina, Los Pescadores y Altos de Jalisco desde hace 3 meses padecen la escasez de agua. Aquí tenemos que estar casi todos los días pidiendo agua, hirviendo el agua porque el agua viene sucia a veces de la asistente.
y no estamos peor. Para allá para arriba viene un señor, el potecito lo vende a 2.000 bolívares. ¿Dónde vamos a tener? Y en efectivo no tenemos. Expresaron su malestar ante los constantes cortes eléctricos que aseguran superan las 10 horas sin servicio. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. En Táchira, el alcalde del municipio Bolívar, William Gómez, señaló que en lo que va de año, al menos 18 niños han sido rescatados de redes de trata de personas. Aplaudió la instalación de un tribunal de protección de menores en la zona fronteriza. Nuestra compañera Marine Glot con los detalles. Los menores habían sido captados por mafias que bajo ofertas engañosas pretendían llevarlos hacia Colombia, Perú o Ecuador. Algunos para trabajar como promotores de turismo, protocolo o representante de ventas. Los padres los han reportado desde el interior del país, hacen una denuncia temprana y se articula desde este punto de control fronterizo para evitar la salida de estos menores de edad. Por decisión del TSJ fue instalado un tribunal de protección al menor en la alcaldía de San Antonio. Allí se tratarán casos de los municipios fronterizos Ureña, Bolívar, Rafael Urdaneta y Junín. Por eso es que hemos decidido desde esta alcaldía, acompañado de todos los entes correspondientes, de como quien dice del estado de protección completo en el estado Táchira y desde aquí de este punto fronterizo, pues tener las oficinas, en este caso ya un tribunal fijo que es con competencia para atención de casos de niño y niña y del adolescente. Además, el tribunal de protección brindará asesoría a padres o representantes con relación a los documentos requeridos al momento de viajar con un menor de edad. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Jugadores de la selección de la Liga Menor de Mineros de Guayana junto a técnicos de esta escuela despidieron a Brian Navarro, el pequeño promesa del fútbol venezolano, quien murió tras recibir un disparo en un intento de robo. Nuestro compañero Anderson Pérez con los detalles. Los jugadores que compartieron con Brian Navarro en la categoría 2010 le brindaron un homenaje dentro de la cancha donde tenía sueño de convertirse en un gran futbolista profesional, el cual fue apagado por la inseguridad desbordada en las carreteras de la ciudad. Su padre dijo que recordará a su hijo con la alegría que lo caracterizaba. Bueno, que se haga justicia. Eso era un niño, un angelito. Caer en manos de delincuencia así de esa manera es algo muy fuerte, pues. Fue algo muy de repente. Veníamos en todo ese viaje tranquilos, jugando, escuchando música. Y bueno, en ese preciso momento fue que sucedió lo que pasó. El director de la Escuela de Mineros de Guayana dijo que se estarán realizando diferentes partidos a nombre de Brian Navarro. Hay decepción, pues, de lo que pasó con nuestro Brian. No hay palabras para describir esto, lo que está pasando, y es triste y lamentable, pues. El día sábado jugamos contra Zamora en el CT Cachamaya a las 4 de la tarde. Lo van a televisar y vamos a jugar a nombre de nuestro niño Brian Navarro. Desde el estado Bolívar, Anderson Pérez, Noticiero Venevisión. Amigos, 12:31, momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, 12 minutos de show. China exhibe un majestuoso espectáculo. Los detalles en breve. Ya venimos. Continuamos. En Hong Kong, más de 350 funcionarios amenazaron con ir a huelga si el gobierno mantiene una actitud pasiva ante las demandas que exigen los manifestantes de la ciudad autónoma. Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó a su homólogo chino Xi Jinping reunirse personalmente con los hongkoneses para poner fin a las protestas que se registran desde hace semanas. El mandatario estadounidense hizo esta declaración en Twitter horas después en que se diera a entender que él mismo se reuniría con el líder chino para hablar sobre Hong Kong. Sus reacciones surgen luego de que Washington condenara la violencia policial en las manifestaciones y expresara su profunda preocupación por la supuesta presencia de movimientos paramilitares chinos a lo largo de la frontera de Hong Kong. Pekín aseguró que no necesita enviar tropas, aunque no lo descartó en caso de continuar el caos y la violencia. Las protestas iniciaron en junio pasado en rechazo a una controversial propuesta de ley de extradición, pero han evolucionado hacia una serie de exigencias por mejorar los mecanismos democráticos de la ciudad.
Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo, Gregorio, y lo hacemos en Rusia. Así es, Milagros, porque al menos 26 personas resultaron heridas luego de que un avión de la empresa Ural Airlines aterrizara de emergencia en un campo de maíz, en un hecho que no provocó víctimas mortales. La aeronave con destino a Simferopol, la principal ciudad de península ucraniana, llevaba 233 personas a bordo. El accidente ocurrió debido a una colisión del avión con una bandada de gaviotas, ocasionando que se apagara una de las turbinas, mientras que la otra redujo considerablemente su potencia. Según autoridades, entre los heridos hay 3 niños y ninguno de los lesionados se encuentra en estado de gravedad. Los 147 migrantes que están a bordo del barco de la ONG española Open Arms esperan desde hoy en aguas italianas a que se les asigne un puesto en un puerto en el que desembarcar, mientras 6 países europeos ya han mostrado su disponibilidad a acogerlos y reubicarlos. La embarcación, que se encuentra desde el 1 de agosto en el Mediterráneo, está frente a las costas de Lampedusa, luego de que ayer la justicia italiana cancelara una prohibición en su contra. En Turquía, el Ministerio de Defensa informó que el general estadounidense Stephen Twitty se encuentra rumbo a esa nación para coordinar la planificación de una futura intervención turca al noreste de Siria. El anuncio se produjo en un comunicado que destaca que continúan los trabajos para activar el centro de operaciones turco-estadounidense en la provincia de Sanliurfa. Por otro lado, se conoció que el ejército sirio tomó el control de 4 pueblos en su avance hacia un importante bastión rebelde de la provincia de Idlib. En Japón, una persona murió, al menos 23 resultaron heridas y otras miles fueron evacuadas por el paso de la fuerte tormenta Crosa por el sur y el oeste del archipiélago. La mitad del territorio se encuentra en alerta por este fenómeno meteorológico que ya ha causado la suspensión de 800 vuelos, además de provocar riesgo de deslizamiento de tierra, inundaciones y marejada. Y en Suiza, todos los glaciares de sus montañas alpinas podrían desaparecer para finales de siglo por el cambio climático, según un estudio realizado por la Escuela Politécnica de Lausana. La nación cuenta con más de 1.400 glaciares, esenciales para el ciclo hidrológico europeo, y durante 2017 y 2018 estos perdieron 1,4 kilómetros cúbicos de agua, equivalente a más de 500,000 de piscinas olímpicas. Vaya. Las cifras podrían empeorar este año debido a temperaturas extremas registradas desde el mes de julio. Y cerramos en China, donde la torre de radio y televisión oriental, el PER de Shanghai, exhibe un majestuoso espectáculo que cuenta con 3 programas de proyección todas las noches durante este mes. Fancy Shanghai es el nombre de la exhibición que comenzó este lunes y que muestra cómo ha avanzado la ciudad en los últimos 70 años. Además, incluye fotografías de su maratón internacional y del Festival de Turismo de Shanghai. 30 proyectores de alta potencia hacen posible que los asistentes puedan disfrutar de los 12 minutos de video que dura este show. Vaya, un espectáculo con varios que hemos visto ya en China que se han sucedido esta semana, ¿no? Así es. Momento de hacer una pausa. Y en breve seguimos con más información. No se aparte, ya volvemos. Y la polémica no para. El futuro de Plácido Domingo depende de las investigaciones sobre las acusaciones en su contra de abuso sexual. En Europa, las instituciones decidieron darle el beneficio de la duda y mantener sus conciertos, mientras que en los Estados Unidos optaron por cancelarlos. Nuestra reportera aliada, Sara Canals, desde Madrid, nos tiene detalles. Las recientes acusaciones de abuso sexual que afectan a Plácido Domingo han conmocionado a todo el mundo y también lo ha hecho precisamente aquí en España, país de origen del tenor que nació en Madrid. El caso se está siguiendo con muchísima atención y si bien los recientes informes han impactado muchísimo a la ciudadanía, las principales instituciones españolas se mantienen prudentes o bien se aferran a la presunción de inocencia del tenor. Es el caso, por ejemplo, del Palau de les Arts de València, que mantiene
tiene las 4 actuaciones para Plácido Domingo, o bien de ciertos artistas españoles como Paloma San Basilio, que han salido públicamente a defenderlo. En todo caso, una reacción muy distinta a la que ha habido en Estados Unidos, país donde se originó el movimiento Me Too, y escuchamos a continuación el crítico de ópera de La Vanguardia, Jordi Maddaleno. Desde Europa somos muy cautos porque nosotros tenemos muy clara la presunción de inocencia y creemos que eso siempre tiene que estar en la base de todo. Pero también hay que reconocer que la asociación de prensa que ha sacado es una asociación seria, que ha contrastado una noticia, que no son solamente 1 o 2, sino son 9 testimonios, que sacó la noticia además con el texto de defensa de Plácido Domingo, y que esto es una diferencia muy grande cómo lo hemos tomado en Europa y cómo se ha tomado en Estados Unidos. De momento en Europa, Plácido Domingo mantiene sus actuaciones en el Festival de Salzburgo para finales de agosto y en el Royal Opera House de Londres para el año que viene. Desde Barcelona, Sara Canals, sigan ustedes en estudio. Gracias, Sara. Ahora continuamos con La Voz Imbatible, y es que a partir de hoy podremos conocer más de cerca a cada una de las semifinalistas de esta competencia. Nuestra compañera María Guarapano compartió con ellos y nos cuenta todos los detalles. Adelante. La Voz Imbatible. Fabiola, Sofía y Lengy son 3 de las participantes que ascienden a la gran final de la segunda temporada de La Voz Imbatible. Chicas, ¿cómo están esos ánimos? A ver, Fabiola. Bueno, yo estoy súper nerviosa, pero súper ansiosa, pues porque nada más estar acá en el escenario de los ídolos y llegar a la semifinal es un logro. Indiferentemente de lo que pase, siento que hemos crecido muchísimo y hemos mejorado y hemos aprendido. Y bueno, eso siempre me lo voy a llevar conmigo. Oh, baby, what you've done to me. Por aquí, Sofía, ¿qué tal esos nervios? ¿Ya cantaste, no cantados? ¿Qué vas a cantar? Cuéntanos. Bueno, todavía no he cantado, voy a cantar un tema llamado Mi Todo, de Mariah Carey. La verdad, estamos muy nerviosas, yo de verdad estoy nerviosísima, porque esto de verdad es un verdadero reto. No las demostraré, un sobreviviente. Y dar todo en el escenario, por supuesto. Chicas, por aquí, Lengis, ¿cómo están esos nervios? Ella me comentaba tras cámara que está súper nerviosa. Cuéntanos por qué. Bueno, sí, es inevitable sentir nervios ya que estamos en la semifinal y ya a un solo pasito de la gran final. Y bueno, yo siempre he escuchado desde que comencé en esto de que si no tenemos nervios, en verdad no nos gusta lo que estamos haciendo, y siempre hay que sentir aunque sea un poquitico de nervios antes de entrar a esa tarima, pero sin que nos tome de alguna manera el control de lo que vamos a hacer. Bueno, chicas, ya no quiero más dolor. Bueno, chicas, nosotros con estos nervios, con esta adrenalina, con estos sentimientos a flor de piel, devolvemos el pase al estudio. Amigos, continuamos con más información. Juan Guaidó rechazó la condena de más de 5 años de prisión contra el secretario general de Ferrominera, Rubén González. Manuel Covela nos amplía. En estos términos se refirió al caso de Rubén González, quien fue ordenado su condena por un tribunal militar a más de 5 años de prisión. Veamos. Defensor de derechos sindicales, vemos lo que hace con los trabajadores sindicales, los líderes sindicales que levantan la voz a favor de las reivindicaciones de su sector. Ni siquiera fue un juez civil que juzgó a Rubén González, sino uno militar. Bien, rindió declaraciones a la presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Denise Fernández, quien también rechazó la condena en contra del secretario de Ferrominera, Rubén González, y la diputada también se pronunció en torno a la propuesta que hizo anoche Diosdado Cabello de proponer enero como fecha para unas elecciones parlamentarias adelantadas. Veamos. Elecciones parlamentarias corresponden en el 2020, nosotros no estamos negados a ello. Ahora, sencillamente nosotros decir algo. El problema de Venezuela y la grave crisis política que vive Venezuela, que además de genera una crisis económica y social, no viene dada por una elección de una Asamblea Nacional. Esas declaraciones fueron realizadas previo al acto de instalación de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, que de acuerdo a la Constitución y al Reglamento de Interior y Debates del Parlamento va a estar funcionando durante el periodo de receso parlamentario que empieza este 15 de agosto y se va a extender hasta el 15 de septiembre. Nosotros finalizamos este contacto. Siga con más de la emisión meridiana del noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. Al regreso, Oli Flores estará conversando con Eduardo Piñate.
Eres el ministro para el Trabajo. Comenzarán al regreso de la pausa en Entrevista Venevisión. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto compartir con ustedes a esta hora. Hoy en el segmento de Entrevista Venevisión nos acompaña Eduardo Piñate, ministro del Proceso Social del Trabajo, quien viene cargado de noticias porque justamente acaba de instalar el segundo encuentro de consejos productivos de trabajadores acá en la Escuela Venezolana de Planificación, y quisiera que le explicara al país de qué se tratan estos consejos productivos de trabajadores. Bien, un saludo a todos los usuarios y usuarias del noticiero Venevisión, de Venevisión. Sí, efectivamente acabamos de instalar el segundo encuentro nacional de consejos productivos de trabajadores acá en la Escuela Venezolana de Planificación. Este es un evento muy importante, sobre todo, y muy pertinente, sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo en este momento, en el momento en que el gobierno de los Estados Unidos acaba de emitir una orden ejecutiva con la cual incrementa el bloqueo económico, comercial, financiero contra la República Bolivariana de Venezuela, contra la patria. Y es pertinente porque los consejos productivos de trabajadores fueron creados en el año 2016 y luego la ley constitucional o constituyente que aprobó la Asamblea Nacional Constituyente, que le da vida legal a los CPT, fueron creados en función de incorporar de manera primordial a la clase obrera al desarrollo productivo del país, al impulso de la economía productiva, del modelo económico productivo y diversificado. Y en las circunstancias actuales en las cuales se incrementa el bloqueo contra Venezuela, pues tenemos que apoyarnos pues, en nuestras propias fuerzas. Y esas propias fuerzas son las fuerzas productivas del país, de modo que este encuentro nacional de los CPT conduce, por una parte, a una ampliación, a una expansión de los consejos productivos de trabajadores. Hoy día tenemos el dato de ayer, 1.119 consejos productivos de trabajadores en todo el país, ya con una presencia primordial en el sector agroalimentario, ¿no? Luego farmacéutico, luego de industria de artículos de higiene y aseo, y además ya entrando en otros sectores de la actividad económica nacional, de la agenda económica bolivariana. Primero entonces nos planteamos en este encuentro aprobar el plan de expansión de los CPT, pero además analizar experiencias, además de eso desarrollar, digamos, debatir en torno al seguimiento de la actividad productiva en todo el territorio nacional, y además de eso la evaluación de los CPT. Es un encuentro muy importante, tenemos 205 delegados y delegadas de CPT de todo el país, tenemos por supuesto 3 días de debate, comenzamos hoy hasta el sábado 17 cuando tendremos ya las conclusiones finales, de modo que es un encuentro bien pertinente y bien importante en este momento para los trabajadores y para el país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, en diferentes momentos ha destacado la importancia de reducir la dependencia, pasar de una economía rentista a una economía productiva. Justamente usted hablaba de la parte productiva. A propósito de esto, yo le pregunto, quisiera que nos presentara el balance también. ¿Cómo ha visto usted la situación de abastecimiento y qué incidencia puede tener lo que tiene que ver la creación de estos consejos productivos de trabajadores? Mira, en primer lugar, hay que decir que desde el momento en que entró en vigencia, hace ya casi un año, el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, ha habido un avance importante en la recuperación de los indicadores económicos del país. Hay una batalla muy dura contra la inflación, ¿no?, que se viene desarrollando. En momentos hemos logrado detener el carácter hiperinflacionario que se ha desatado en el país, aun cuando por supuesto esa es una batalla que todavía tenemos que seguir dando durante un largo tiempo. El otro tema, y la batalla de los precios como un elemento central. El otro tema es el abastecimiento. Hoy día hemos mejorado sustantivamente el abastecimiento, hemos eliminado las colas en lo fundamental en el país.
Y eso tiene que ver con una política correcta que ha desarrollado el gobierno y el presidente, dirigida por el presidente Nicolás Maduro, al frente de todo el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad y sus 11 líneas que son fundamentales. Dentro de eso, uno de los elementos tiene que ver con el tema del abastecimiento como una de las líneas fundamentales a propósito de tu pregunta, ¿no? Y, por supuesto, eso acompañado de toda la política de protección social de nuestro pueblo y la política de defensa del salario y del ingreso de la familia. Eso ha sido un factor muy importante junto a la conciencia de nuestro pueblo, junto a la organización y la movilización de nuestro pueblo, ha sido un factor muy importante para la resistencia que como pueblo hemos tenido frente a la agresión imperialista. ¿Cómo detener y cómo enfrentar el deterioro progresivo del poder adquisitivo de los trabajadores? ¿Qué está haciendo el gobierno nacional en esta materia? En reiteradas ocasiones usted también ha mencionado lo relacionado con el sistema de protección a la población en torno a lo que ustedes consideran que es el bloqueo económico. Mira, hay toda una política de lucha, ¿no?, para defender el nivel adquisitivo. En primer lugar, hay que decir, sostener los niveles de empleo que tenemos en Venezuela en medio de esta guerra es un gran logro, diría yo. No tenemos unos niveles de desempleo por el nivel de 6% en este momento aproximadamente. Buena parte de los países de América Latina tienen niveles de desempleo por encima de eso y no están sometidos al bloqueo y a las condiciones, al cerco, a la guerra a la que está sometida el pueblo venezolano y la economía venezolana. Luego la calidad del empleo. Más del 60% del empleo en Venezuela es formal, lo cual implica, bueno, derecho al salario, prestaciones sociales, un conjunto digamos, de indicadores, de elementos que forman parte que la formalidad del empleo lo garantiza. Y luego tenemos una política de defensa del salario. Cada cierto tiempo, cada 3 meses se ha ido incrementando el salario mínimo de los venezolanos y eso, por supuesto, estimula y tiene implicaciones, se refleja en las escalas salariales. Aparte de eso, lo que tú has dicho, la política de defensa del ingreso, de protección social por la vía, primero del sistema de bonos solidarios creados a través del carnet de la patria, toda la política de hogares de la patria, y además los CLAP, que ha sido un elemento fundamental, la atención a 6 millones de familias venezolanas con la alimentación, con alimentos subsidiados de manera importante por el Estado. El presidente de la República, ya pasando a temas de carácter político, el presidente de la República ha convocado a una jornada nacional e internacional de protesta que ya llega a casi una semana, se inició el pasado sábado. Quisiera que nos presentara cuál es el balance que ustedes han visto hasta ahora. El balance es muy positivo. Comenzamos el sábado, ya ayer o anteayer el presidente anunciaba que teníamos el primer 1.000.000 de firmas en Venezuela. Nos planteamos 13 millones de firmas como meta, solamente a nivel nacional, y es una jornada, es una campaña que primero se está desarrollando con mucha fuerza a lo largo y ancho del país, no solamente en las plazas Bolívar, no solamente, hay una jornada que se está desarrollando en los barrios, en las fábricas, ¿no?, en todos los espacios donde hace vida nuestro pueblo. Y a nivel internacional, bueno, los movimientos, los partidos políticos que apoyan la revolución bolivariana en todos los continentes se han venido activando con marchas, concentraciones y también aportando la firma a la campaña No Más Trump, ¿no?, la campaña de la Venezuela heroica, la cual convocó nuestro presidente Nicolás Maduro. Y creo que eso tiene que ver con el ejemplo, ¿no?, que está dando el pueblo de Venezuela a otros pueblos, con la muestra de dignidad, de fortaleza del pueblo venezolano en la resistencia contra la agresión imperialista y de sus aliados. Pero además de eso, hay que decir que no es solo la resistencia como un elemento defensivo, sino que es una resistencia avanzando. Ya te decía, por ejemplo, lo que tiene que ver con los aspectos económicos, el abastecimiento, la batalla contra la inflación, contra la guerra de precios, la batalla contra el bloqueo, que nos afecta de manera muy importante en todos los aspectos, en la adquisición de alimentos, medicamentos, pero también de piezas de repuesto, de equipamiento, es decir, para la industria, para la agroindustria, para la actividad económica en general.
Pero además de eso, un avance importante en lo político, la consolidación de la paz y de la estabilidad política de que goza el país es un elemento muy importante. Y el haber, en medio de la batalla, haber sostenido la política de protección social del pueblo. Ahí ha sido muy importante eso como un factor de cohesión del pueblo venezolano y de la nación venezolana frente a la agresión del imperialismo. ¿Está el gobierno venezolano en condiciones de soportar y de superar una intensificación del bloqueo económico, financiero y naval? Y usted habla de que la población tiene resistencia. ¿Ustedes ven que la población pueda seguir soportando esta situación que los afecta de una manera directa? Tenemos la organización, tenemos la conciencia y tenemos a los trabajadores y las trabajadoras. Tenemos la fortaleza en la economía para hacerlo, tenemos la fuerza, ¿no? Este encuentro de los CPT apunta en lo estratégico hacia allá, apunta a que la clase obrera se coloque al frente de las tareas productivas del país, al frente del fortalecimiento de las fuerzas productivas y de avanzar precisamente en la construcción del modelo económico diversificado, productivo, al cual nos ha convocado el presidente Nicolás Maduro. En las condiciones de cerco, de bloqueo naval, vamos a depender principalmente, no únicamente, pero principalmente de nuestras propias fuerzas. Y esas son las fuerzas productivas que desatemos nosotros aquí adentro, y aquí está esta clase obrera dispuesta a hacerlo. Y ya para ir finalizando, quisiera que nos dijera cómo ve usted las perspectivas económicas y políticas para lo que resta de este año 2019. Seguir avanzando, nosotros vamos a seguir avanzando, nosotros vamos a seguir logrando, ¿no?, en medio de la lucha, los objetivos que nos planteamos con el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, abatiendo la inflación, defendiendo los salarios, garantizando los niveles del empleo, ¿no? Hemos hecho cosas importantes y esos indicadores se han venido desarrollando el logro de los objetivos que tenemos planteados en el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad. Y en lo político, consolidando la paz, consolidando la estabilidad política y preparando, ¿sí?, las fuerzas del pueblo, las fuerzas de la revolución bolivariana para una gran victoria en lo político que está planteado, bueno, cuando se decida finalmente la fecha de las elecciones de la Asamblea Nacional, que deben ser a más tardar en el año 2020. Y ya, para cerrar, quisiera que nos hablara cómo ve la situación laboral del país, usted que es el responsable de esta área. Bueno, en primer lugar, en el país no podemos decir, en primer lugar, que hay paz laboral en Venezuela. Tenemos un seguimiento permanente de las situaciones, un diálogo permanente con las organizaciones de los trabajadores, los sindicatos, los comités de salud y seguridad laboral, con los consejos productivos de trabajadores. Este año hicimos congresos con delegados y delegadas de prevención, congresos de seguridad social, estamos reuniendo al CPT, estamos en este momento el Congreso Constituyente de la clase obrera, es decir, una política permanente de diálogo. Entonces eso es lo primero. Y en segundo lugar, bueno, el monitoreo de las situaciones conflictivas que puedan presentarse. Estamos entrando ya en las discusiones, en la recepción y discusiones de convenciones colectivas del sector público. El sector privado se ha venido manteniendo esa discusión de convenciones colectivas, de modo que hay una dinámica positiva en ese terreno, en el terreno laboral, que abona a favor precisamente de los objetivos que nos estamos planteando en lo económico, en lo político y en lo social. Bueno, se nos acabó el tiempo, ministro, le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación, y a ustedes, amigos, también nuestra mayor gratitud por preferir las pantallas de Venevisión para mantenerse al tanto de todo lo que pasa en el país. Bueno, muchísimas gracias, Liz, por la entrevista. Así es, amigos, así ponemos punto y final a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, buenas tardes, feliz jueves.